Daniel López Vivas protagoniza este espacio que traemos los miércoles a la antena de Cáceres en la Onda. Se llama Derecho al Derecho. Hablamos de lo divino y de lo humano, judicialmente hablando, ¿eh? Daniel López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Aquí acabando las últimas cosas antes de ponerme en modo ferial ya. Bueno. Porque los cacereños somos así. La tuya es muy pequeña todavía para montar en cacharritos. No, mi hijo este año no pisa la feria, hombre. Que con tanto ruido y tanta luz se puede asustar. Bueno, hoy traes un tema de actualidad que además ha saltado a la prensa hace muy poquitos días, ¿sí? Sí, vamos a hablar de la polémica que ha habido con las conocidas como casas de los camineros, ya que Hacienda ha sacado a subasta 5 de ellas, pese a que habían sido solicitadas en marzo de este año para poder utilizarlas por parte de personal laboral fijo que vive aquí en la ciudad, adscrito al servicio de conservación de carreteras. Uh-huh. Estas casas los oyentes las conocerán porque se encuentran en la avenida Ruta de la Plata, justo al final de esa calle, llevan allí toda la vida. Bueno, ya se han pegado al polígono El Vivero, antes estaban allí un poco más apartadas, pero ya se han integrado casi, ¿no? Efectivamente, sí, yo de hecho las recuerdo de siempre, de cuando iba por allí de pequeño, siempre las recuerdo. Pues bien, para intentar parar la subasta de esas casas, que tuvo lugar el 12 de mayo en la Delegación de Hacienda, pues los trabajadores interpusieron una medida cautelar urgente ante el juzgado de lo contencioso administrativo, ya que entienden que tienen derecho a que se les adjudiquen esas casas. El Tribunal Superior de Justicia, mediante auto, pues ha desestimado la suspensión de la subasta, que suponemos que se llevaría a cabo, ya que la sala entendía que suponía un perjuicio para el interés público, por lo que, como ya decimos, esa subasta se celebró. Para aclarar este tema, pues vamos a hablar con Esther Blanco, con José y con José Manuel, que es la abogada y dos de los trabajadores que han solicitado el uso de estas casas, con lo cual les saludamos para empezar la entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Esther, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ellos son dos afectados también, ¿no? Por este tema de la subasta, ¿no? Bueno, efectivamente hemos dicho que estas casas llevan allí toda la vida. O sea, ¿hace cuánto que se construyeron estas casas? Porque por allí habrán pasado generaciones y generaciones de trabajadores de... Pues mínimo 40 años. Uh-huh. Exactamente no lo sé, pero de 40 para arriba. Sí. Uh-huh. ¿Los alquileres de estas viviendas cómo funcionaban? ¿Son gratuitos para los trabajadores o había que...? Esas se concedían para su uso, o sea, sin cobrar alquileres, ni en un principio no se pagaba ni luz ni agua, lo pagaba el propio ministerio. Luego ya se pasó a que los trabajadores que la estaban usando pagasen los gastos de luz, agua y tal, y lo que no se paga es el alquiler. Okay. Porque vosotros sois de fuera de Cáceres, los trabajadores que la solicitan. No, residimos aquí. Residís aquí, muy bien. Vamos a ver, Esther, sí. ¿Por qué consideráis vosotros que procede que se le conceda a estos trabajadores esas viviendas? Sí, a ver, hay un estatuto de vivienda del año 1965 del antiguo Ministerio de Obras Públicas y en él se establece que los edificios con destino casa-habitación para los camineros y para los operarios laborales, para los laborales digamos fijos de plantilla, pues tenían derecho, digamos, a esa casa-habitación, al uso. Y cuando llegaba el cese del puesto de trabajo, o sea, cuando llegaba la jubilación, pues tenían que entregar la llave. Entonces, en función de eso, ellos son trabajadores, son todos fijos, es para el personal operario adscrito al servicio de conservación de carretera. Ajá. Los 5, que son 5 afectados, pues trabajan todos adscritos al servicio de conservación de carretera. Uh-huh. Sí es verdad que la profesión de caminero prácticamente está en desuso, lo que se consideraba cuando antaño se creó la historia, pero el personal de conservación de carretera, por ejemplo, algunos de ellos pues que trabajan en flujo de vehículos, todo el tema de controlar que las carreteras estén efectivamente bien conservadas para evitar todo riesgo de accidentes, toda la ubicación de los conos, de las vallas, de todo, que no haya ninguna incidencia en la conservación de carretera, y ellos son los que emiten informes, o sea, que están adscritos al servicio de conservación de carretera. Entonces, en ese sentido, como el estatuto de la vivienda no dice el que trabaje conservando las carreteras, sino el que esté adscrito al servicio de conservación a carretera. Y ellos los 5 son fijos y incluso en sus nóminas viene conservación de carretera, o sea, que son personas que son directamente afectados por esa vivienda. Entonces, ellos reclaman el uso, porque además de los 5 hay algunos que residen en Cáceres y otros que residen en Plasencia. Entonces, claro, los desplazamientos al centro de trabajo, que es Cáceres, pues claro, supone un coste. Y además las viviendas, pues claro, implica el que si tienen uso a esa vivienda, esos gastos de hipoteca, de alquiler, porque algunos están de alquiler, sí, y claro. Otros pues
Entonces, se trata un poco de eso. Además, esas viviendas, hay gente ocupando esas viviendas que son jubilados. O sea, que en el momento de llegar al cese del puesto, pues no tienen entregadas las llaves. Nosotros no pretendemos echar a nadie que esté ocupándolas, no, simplemente entendemos que hay un trato desigual, porque si hay personas que no tienen derecho, entre comillas, porque cesa el puesto y tienen que abandonar la vivienda, ellos que tienen derecho no pueden entrar. Entonces la cuestión es adaptar ese concepto, digamos, de caminero de los años 60 a los trabajos que realizan actualmente, que es lo que dice la administración que no se cumple. Sí, ¿es por ahí por donde van los tiros? Claro, por donde van los tiros realmente dice que la administración considera que como la conservación de carreteras ya no lo hacen ellas por sus propios medios, sino que lo hacen a través de empresas privadas. Entonces, como que no es necesario la conservación de carretera por parte del Ministerio, entonces que esas viviendas no son necesarias y como que no es necesario ocuparlas y demás. Esas viviendas están afectadas al servicio público de conservación de carretera porque no están desafectadas todavía. Y otra historia que también hemos nosotros solicitado, ¿no? Entonces, como están afectadas al servicio de conservación de carretera, este personal está adscrito al servicio de conservación de carretera, pues entendemos que y además un derecho preferente que tienen con respecto. No se les ha ofrecido un alquiler o a ellos o previamente antes de sacarlas a subasta si a ellos les interesaba, pese a que ya algunos desde el 2002 la están solicitando. Hay más de 5 casas, ¿no? Sí. Y con el resto, ¿qué pasa? ¿Por qué estas 5 sí y las otras no? No ¿Cuál sé, es un poco la situación? Se han sacado bastante. Sí, pero bueno, las otras están ocupadas por gente, trabajadores ya jubilados, incluso viudas. Ya. Entonces, Pero lo que no se ha llevado a cabo es, en el momento de jubilarse esas personas, Claro, es eso te decía, recordarle porque- que en su día firmaron un documento en el que decían... Se supone que cuando te jubilas la tienes, yo que sé, Exactamente. como cuando Exacto. estaba, pongo el ejemplo de un colegio, ¿no? Que tiene un guarda que está ocupando la casa del colegio, cuando se jubila la deja, o el portero de un edificio, que antes lo sabía, cuando Y jubilan. los maestros también están en el mismo caso. Sí. A ver, Esther, una preguntita. Al no ser capaces de parar la subasta, Sí. ¿esas casas serán adjudicadas a alguien? ¿Esa subasta ha sido efectiva? Hay de las 5, creo, si no me equivoco, Sí, si no me dos, corregí, dos son las que Dos salieron a subasta, sí. y Dos las se otras han quedado subastan. desiertas. 3 han quedado Tres desiertas. desiertas o sea, y luego en Plasencia también de Cáceres, habían 7 y de 7 2 también, o sea quedaron 5 desiertas. Vale, o sea, de las de aquí 2 se adjudicaron. Sí. Sí. Ya, quiero decir que me da que ahora mismo, porque bueno, lo hemos visto en las carreteras, las antiguas casas de camineros, que además Sí. solían tener el cartel de los Sí, kilómetros exacto. en una de los laterales, prácticamente están todas abandonadas, porque se abandonaron en tiempos, excepto, como oigo, en ciudades grandes como Cáceres, Plasencia, imagino que ocurrirá en otros sitios de España. Ahora mismo esas casas se me antoja que son muy golosas, ¿no? Porque están al lado de un barrio nuevo, son casitas bajas, y imagino además el Ministerio no las habrá sacado a un precio que desorbitado, sino un precio seguramente esté incluso por debajo del mercado, ¿o no? No, Sí, bueno, por encima. no, no, tanto. el Tanto. precio de salida de la subasta de lo que son lo que era la casa, Sí. digamos casa habitación con adosado, que eran de unos 110 metros, cerca de 64.000 euros. Ya, bueno, o sea, pues son 10 desorbitado, millones. no, más que O desorbitado. sea, 60.000 Porque euros quiere decir que bueno, Sí. en el mercado es difícil encontrar una casa por 60.000 euros, vamos, que no quiero decir no. Bueno, estamos Como te hablando digo, de más de 40 años. ¿eh? Ya, Más de 40 años, aparte que la conservación prácticamente va a cargo del usuario, del compañero. O sea, es decir, que gastos prácticamente la administración tiene más bien poco. las que han salido os han dado plazo, que tienen que abandonarlas o... No, o sea, a ver, de hecho, lo que ha dicho mi compañero, cuando se cesa el puesto, sea por jubilación, sea por lo que sea, pues a ver, tienes un mes para dejar. O sea, además firmas en la Dirección General de Carretera, firmas un documento que te compromete pues, a eso. O sea, una vez que cesas en el puesto, por jubilación, pues tienes un mes para dejarla. Claro, que O sea, los compañeros en perfecto- jubilados llevan ahí viviendo toda la vida. Que también es un... Exactamente, entonces en el es un caso, engorro, en el ¿no? caso Porque- de viudedad, pues son de 1 a 3 meses. ¿no? Entonces hay casos, por ejemplo, aquí de que incluso hay no jubilados, sino que hay viviendas que no vive el jubilado tampoco, el compañero o es compañero jubilado, sino que vive a lo mejor mal partida, el casar o otra población. Entonces, Pero tiene está la casa. Exactamente. Y gente que no le pertenece, evidentemente. Que no está, digamos, ligado directamente a la empresa. Entonces habéis pedido que la gente jubilada, que se cumpla un poco esta ley también, ¿no? No, o sea, no, nada, prácticamente que las viviendas que están, digamos, en desuso o vacías, pues que nos permitan a nosotros, pues bueno, Claro. o sea, yo en mi caso llevo 4 años aquí en Cáceres, llevo 35 años de servicio y vengo de fuera, vengo de Barcelona.
Entonces, en un principio, pues nadie me ofreció el tema de una vivienda o sea, yo tengo que estar pagando un alquiler que sea de 450, 500 euros cada mes. Y bueno, y hay compañeros pues exactamente igual. Como ha dicho la abogada Esther, pues igual. O sea, viene de Plasencia, que son 200 kilómetros diarios. Si le sumas toda la semana, son 4.000 kilómetros lo que se hace al mes. Pero la Sí, subasta se celebró, ¿no? Sí. Si nosotros no, la idea no es Perjudicar a otros. claro, perjudicar a otro. El Ministerio tendrá que saber qué hacer con estas personas si no tienen derecho a uso. Nosotros decimos que nosotros sí lo tenemos. Y entonces, por lo menos, es que no hay un trato igualitario, porque el que tiene derecho no puede acceder y el que no lo tiene está. Entonces, nosotros no pretendemos echar ni nada a nadie, sino simplemente tenemos derecho a esa vivienda y tenemos derecho de acceso, de uso de esa vivienda. No se trata aquí de propiedad, sino de utilizar la vivienda. Cuando cesa el puesto de trabajo, por la causa que sea, como viene en el estatuto, se entregan las llaves. Entonces, el Ministerio pues sí dice esas viviendas queremos desocuparlas, no queremos nuevos ocupantes. Ahí también en las reclamaciones que se han hecho siempre se hace referencia a una instrucción del subsecretario de Fomento diciendo que quedan paralizadas y nunca se nos ha facilitado esa instrucción, pese a que la venimos solicitando, que esté motivada esa instrucción diciendo pues mira, las vamos a parar las nuevas ocupaciones, pues no, se paralizan porque hay una instrucción. Que parece ser que es por eso, que quieren, por la desestimación de la solicitud que hicimos última, de esa adjudicación, que nos decían pues que había querían que se desocuparan, que no hubiera nuevos inquilinos, porque pretendían un poco... Sí, sacarlas a Sí, pero en 2007 fue la primera vez que la solicité yo y lo que se me dijo es que no se adjudicaría más hasta que no se regularizase la situación de las viviendas actualmente. En el 2007, estamos a 2017 y no se ha regularizado. Esther, ¿qué medidas legales pensáis tomar? ¿Pensáis seguir adelante con las reclamaciones? Sí, por supuesto. Nosotros ahora, como tenemos la desestimación de la adjudicación, en principio lo que solicitamos antes de la medida cautelar urgente fue una solicitud. Bueno, ya se hizo en plan legal, porque ellos desde el 2002 incluso algunos lo habían solicitado por sus propios medios. Entonces, cuando vinieron al despacho, pues lo primero que hicimos fue ya una reclamación formal de solicitud de adjudicación de esas viviendas y la solicitud de las instrucciones famosas de la paralización de esas nuevas adjudicaciones. Se nos desestimó el 8 de mayo, entonces frente a eso tenemos abierta la vía administrativa de recursos y luego pues, solicitamos también la medida cautelar esta urgente. Al sernos desestimada por afectar al interés público, considera el auto del Tribunal Superior que afecta al interés público el paralizar la subasta, pues nosotros interpondríamos también, o sea, la vía contenciosa queda abierta y la vía administrativa también, en el sentido que incluso vamos a pedir reclamación de daños y perjuicios, porque claro, este personal, el alquiler que está abonando no tiene por qué abonarlo, las hipotecas están pagando, los desplazamientos, en fin, hay muchos perjuicios ahí que son reclamables, pero que en principio a nosotros lo que nos interesa es que sea el uso lógicamente de la vivienda. Y el Ministerio no entiendo, porque a lo mejor, bueno, pues a la gente que ya hay viviendo, si se quiere deshacer de ese patrimonio, porque no quiere tenerlo en las casas, ofrece comprarla al personal que está trabajando en el tema de obras. ¿no? Sería lo suyo, porque es un derecho preferente, pero no. Será un plazo, es decir, mire, nosotros les damos y si no las vamos a sacar a subasta. No, de hecho, o sea, digamos a los 4 compañeros, me parece que son más o menos los que están en activo se les ha ofrecido el comprarla, o sea... ¿No las han comprado? Bueno, pues no sé. Creo que uno o dos digamos del personal que incluso pues además se le llamó a la persona que estaba habitándola o no habitándola, que estaba para que viniera al ayuntamiento, se sacara el empadronamiento para podérselas vender. O sea, es que a nosotros no nos han dado absolutamente nada. Sí, pero se ha ofrecido a los que están viviendo. Algunos de los que están viviendo, sí. Incluidos los jubilados. Sí. Y a compañeros en activo, sí, a los compañeros en activo que están viviendo allí, se les ha ofrecido Digo que me parece más lógico, porque bueno, un poco aquella costumbre antigua de los años 50-60 de que la gente tuviera una casa, digamos, gratis cuando trabajaba para algún ministerio y tal, ya terminó. Y que ahora, oiga, mira, aquí está esa casa, ¿la quieren? O sea, de hecho hay además un antecedente que fue en Barcelona en el 2004, se vendió la vivienda, eran 40 viviendas del Parque de Argentona, y allí se hizo así, o sea, se le mandó una carta al personal que estaba jubilado, retirado, tuvieron que abandonar la vivienda, y entonces se le ofreció al personal que estaba activo, se le ofreció la compra de la vivienda, además con un precio pues adecuado
ya no a mercado, sino simplemente adecuado pues a lo que era el tema de personal del Ministerio. Sí, y además es más cuando se transfieren las competencias a Extremadura en materia de fomento, pues hay algunas viviendas que pasan a la Junta de Extremadura, y la Junta de Extremadura sí que efectivamente a los que están viviendo pues se les ha ofrecido, algunos lo han comprado en alquiler o lo que sea, ¿no? Pero se ha ofrecido esa opción, la Junta de Extremadura sí lo ha hecho. Sí, me parece más lógico, ¿no? Lógico, ¿no? Quiero deshacerse del patrimonio, pero primero a los que tienen derecho, a los beneficiarios, que en definitiva es lo que viene a decir el estatuto. Pues nada, muchas gracias por venir a contarnos nuestro problema. Un placer. Muchas gracias por invitarnos. Mucha suerte con los procedimientos judiciales que tenéis en marcha, y a ver si conseguís cambiar la situación y que os ofrezcan esa vivienda, porque es cierto que lo que estamos comentando no tiene mucho sentido que se saquen a subasta y ni siquiera se le ofrezcan a los profesionales que se han construido para que vivan allí, vamos. Ahí seguiremos luchando. Pues muchas gracias. A vosotros. Gracias. Lo dicho, Dani, muchísimas gracias. Que disfrutes de la feria. ¿Tú también? Sí, sí. Hasta luego.